Bienvenidos padres de familia y niños de la catequesis a este nuevo encuentro de la catequesis familiar. Estamos de nuevo sus animadores Gloria y Carlos para iniciar nuestra catequesis número 18. Recordemos que en el tema anterior el Padre nos hacía una promesa y esa promesa es el Espíritu Santo. En esta oportunidad, el título de nuestra catequesis es enseñarnos que Jesús nos comunica su Espíritu. Y como siempre tenemos una frase y esa frase resume la enseñanza. Necesitamos aprender entonces que el día de Pentecostés se cumplió la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y coloquémonos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Padre Celestial, por el regalo de tu Hijo Jesús, que vino a salvarnos, y porque con Jesús nos entregaste también tu amor representado en el Espíritu Santo, que llegó a nosotros en el día de Pentecostés. Señor, ese Espíritu que tú nos lo diste para nuestra santificación, y queremos, Señor, que ese Espíritu permanezca en nosotros. Iniciamos nuestra primera parte de la catequesis, que es el ver, y en el ver vamos a hacer hoy unas preguntas y tendremos también obviamente unas respuestas. Estas preguntas pues parece que tienen que ser de conocimientos que son básicos de nuestra religión, y la pregunta es entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Hemos hablado tanto de que existe un Dios que es Padre, que existe un Hijo que vino para nuestra salvación, pues también vino un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es entonces la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y si cada una de las personas de la Santísima Trinidad tenía una tarea, entonces ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es esa tarea que tiene el Espíritu Santo? Pues la tarea es nuestra santificación. Como fieles de la Iglesia, desde el bautismo recibimos el Espíritu Santo, y por ese Espíritu Santo empezamos a conocer a Jesús. Y Jesús en sus enseñanzas nos cuenta y nos dice quién es el Padre. Y una tercera pregunta es cómo deben vivir quienes han recibido el Espíritu Santo. Pues la respuesta tiene que ser cumpliendo los mandatos del Señor, recibiendo los sacramentos que nos entrega la Iglesia y practicando el amor en nuestra relación con el prójimo y también practicando las obras de misericordia. Manteniendo nuestra actividad como discípulos, o sea, nuestra formación, y también como misioneros, o sea, como apóstoles que estamos haciendo nuestra tarea con aquellas personas que están a nuestro alcance. Y vivir en comunidad, porque vivir en comunidad es la manifestación del amor del Padre que está con nosotros. El objetivo en esta oportunidad es entonces recordar que ese regalo que Dios prometió a su pueblo, que era el Espíritu Santo, llegó primero a los apóstoles y ahora permanece en la Iglesia y permanece en nuestra propia vida. Este segundo sector de la catequesis entonces con el iluminar. Y en el iluminar, la cita para el día de hoy es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4 y versículos del 12 al 17. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le hacía que hablaran. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo,
Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos pues lo que es la lectio divina, o sea, la lectura orante de los textos bíblicos. Como vimos en el anterior tema, Dios Padre había hecho una promesa al pueblo israelita. A los 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió a la derecha del Padre y se llegó ese gran día, y fue precisamente a los 50 días después de la Pascua de Resurrección, llamado el día de Pentecostés. En este día el Espíritu se posó sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. ¿Qué podemos decir? En forma inversa, fuego en las lenguas, ya que desde este momento empezaron a hablar idiomas diferentes y sintieron un cambio en sus vidas, como por ejemplo la valentía, el entusiasmo para anunciar el Evangelio, el empeño para dar testimonio propio de su encuentro con Jesucristo vivo, que les transformó la vida. El primer discípulo en mantenerse valiente fue Pedro, que enfrentó a quienes los llamaron borrachos. Vemos en esta lámina que nos adorna la presentación como el Espíritu Santo le regala dones especiales a las personas que reciben ese poder del Espíritu Santo. De ahí, en este momento tan especial, nació la misión evangelizadora de nuestra iglesia, y a la cual estamos llamados todos para ser portadores de la palabra divina. ¿Qué entiendo en este texto? Quienes somos creyentes no podemos dudar ni un instante de ese gran regalo que es el Espíritu de Dios, porque al recibirlo en los sacramentos, con él vienen dones y carismas a nuestras vidas. En esta imagen que apreciamos también observamos cómo el Padre y el Hijo desde el cielo nos están regalando su amor para que nosotros acá recibamos del Espíritu Santo ese amor y nos pongamos la camiseta del amor. Estos dones, pues, los debemos utilizar para bien de la humanidad y no para lucrarnos de ellos como hacen algunos. ¿Qué le digo yo al Señor? Jesús, Hijo de Dios, quiero demostrar con el ejemplo y testimonio que soy bendecida con los dones del Espíritu, al poder llevar tu Evangelio, esa buena nueva, a mis semejantes. ¿A qué me comprometo según el texto? A no renunciar a mi misión de catequista y que se haga tu santísima voluntad en mi vida. Ahora veremos qué nos cuenta esta historia. La muerte de Jesús, su resurrección y la exaltación a la diestra del Padre fueron las condiciones para que el Espíritu Santo se derramara en bendiciones sobre los discípulos y los convirtiera en testigos de Cristo hasta los confines de la tierra, como lo vemos claramente en Hechos 1. Jesús les había enseñado a sus apóstoles y les había entregado la misión de proclamar el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, como lo relata Lucas 24. Los signos inmediatos y sensibles de la presencia del Espíritu Santo el día de Pentecostés fueron un ruido del cielo, un viento impetuoso, es decir, muy fuerte, lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas.
tuvieron una euforia grandísima, es decir, mucha alegría. Pero también quedan unos efectos permanentes, los que quedaron para siempre. Y estos son el impulso misionero, anuncio y proclamación testimonial de la buena nueva de la salvación en Jesús. La comunidad cristiana, una fe viva y apostólica de aquellos que han tenido una experiencia de encuentro vivo con Cristo, congregados en comunidad. En Hechos de los Apóstoles se nos describe cómo vivían estos primeros cristianos. Ellos se reunían para escuchar constantemente las enseñanzas de los apóstoles. Compartían el pan y hacían oración con alegría y sencillez de corazón. Carismas. Son esos dones que vienen del Espíritu Santo, pero fortalecidos y con más poder, para ponerlos al servicio de la iglesia, del prójimo, como bien lo sabemos. Esto es hablar con sabiduría, conocimiento profundo, don de la fe, curación de los enfermos, don de hacer milagros, don de profecía, el don de distinguir entre el bien y el mal, entre muchos otros. Ya en esta parte final, los invitamos a mirar la lámina donde aparecen los 7 dones del Espíritu Santo que en el Catecismo de la Iglesia nos enseña que fueron aquellos dones que recibieron los apóstoles. Tenemos ahí el don de sabiduría, el don de piedad, el don de consejo, el don de ciencia, el don de entendimiento, el don de temor de Dios y el don de fortaleza. Queremos que estos dones sean escritos en el cuaderno que tienen los niños, donde hacen las reflexiones sobre el Evangelio. Es muy importante que los tengan anotados. Y en los textos complementarios, pues la tarea que tenemos en esta oportunidad para los niños es que junto con los papás consulten el catecismo de la Iglesia Católica en los párrafos 731 o el 733 o el 737 y escoger uno de ellos para escribir en la hojita de los compromisos. Recuerden entonces que esa es la tarea. Y ya en la parte final, en el actuar, queremos hacer una pregunta y que esta pregunta se quede en sus corazones para que los mueva en su espíritu a actuar. Y la pregunta es: ¿quieres para tu vida alguno de los efectos permanentes del Espíritu Santo? ¿Deseas que ese Espíritu Santo empiece a actuar verdaderamente en tu vida? Señor Jesús, llegamos al final de esta enseñanza de catequesis. Recibimos con amor tus enseñanzas y te pedimos, Señor, que derrames en nuestros niños y en las familias que asisten a estas enseñanzas de catequesis familiar tu Espíritu, para que nos guíes y nos animes en este camino de santificación, en este camino de salvación que hemos iniciado como comunidad de catequesis. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Amén.